En uno de los días habituales, un grupo de astrónomos, armados con un potente telescopio, se toparon con algo absolutamente asombroso. A primera vista parecía una estrella, pero su comportamiento se salía drásticamente de los patrones habituales. El objeto parpadeaba periódicamente, como si intentara transmitir algún mensaje especial, pero su frecuencia e intensidad no coincidían con nada que se hubiera registrado antes. Los científicos sospecharon de inmediato que se habían encontrado con algo nuevo. Comenzaron a analizar los datos minuciosamente, tratando de encontrar algún tipo de orden en ellos. Sin embargo, cada nuevo análisis solo generaba más preguntas. Los destellos parecían caóticos, y ninguna de las teorías conocidas podía explicar este fenómeno. El flujo de luz de la estrella se comportaba como si obedeciera leyes físicas desconocidas. Se creó un grupo interdisciplinario de investigadores que reunía a especialistas en espectroscopía, astrofísica e incluso matemáticas. Su tarea consistía en reunir las piezas del rompecabezas para arrojar luz sobre este increíble hallazgo. Pero no solo las misteriosas fluctuaciones hicieron que los científicos se sintieran impotentes. La ubicación del objeto en una parte remota y casi inexplorada del universo hacía imposible su estudio detallado utilizando los recursos disponibles. Solo quedaba observar y esperar que futuras investigaciones ayudaran a levantar el velo del misterio. Así que todas las miradas se dirigieron a la siguiente etapa: intentar descifrar el extraño lenguaje en el que habla esta estrella. Comprender sus oscilaciones significa dar el primer paso para desvelar el misterio de este objeto único. El fenómeno parpadeante. ¿Por qué este objeto viola las leyes de la física? El fenómeno parpadeante cautivó las mentes de los astrónomos. El asombroso descubrimiento llevó a muchos de ellos a replantearse las leyes fundamentales de la física. Resultó que la frecuencia del parpadeo y los inusuales cambios de brillo no solo seguían los modelos ya conocidos, sino que desafiaban su comprensión. Un fenómeno así no solo sorprendió, sino que también puso en duda las teorías astronómicas existentes, como si dijera: miren de nuevo. Los modelos tradicionales de variación de brillo suponen que las estrellas parpadean con el tiempo debido a cambios en sus condiciones. Pero este objeto, al parecer, no seguía esas normas establecidas. Al observar este objeto, los científicos se encontraron con el hecho de que sus fluctuaciones de luz eran demasiado rápidas y demasiado bruscas como para poder explicarlas mediante procesos habituales, como la pulsación o la rotación. Algunos empezaron a suponer que se trataba de una nueva forma de estrella, mientras que otros pensaban que estábamos presenciando un fenómeno astronómico completamente nuevo. Mientras tanto, un grupo de científicos, sin perder tiempo, comenzó a trabajar en la creación de instrumentos de observación más potentes, capaces de captar los cambios más mínimos. Una serie de telescopios en todo el mundo fue dirigida hacia el fenómeno parpadeante para recopilar la mayor cantidad de datos posible en el menor tiempo. Pero incluso con la ayuda de estos recursos, el misterio seguía sin resolverse. Lo que resultaba aún más sorprendente era que este objeto se encontraba a tal distancia de la Tierra que incluso los mejores telescopios apenas podían cumplir con la tarea de estudiarlo. Observarlo era como intentar distinguir el detalle más pequeño de una pintura desde el otro extremo de la galería. Y aún así, a pesar de todas las dificultades, los científicos no se rendían, elaborando complejos modelos e hipótesis con la esperanza de descubrir una nueva ley o una fuerza desconocida que gobernara esta anomalía universal. Pero quizás lo más intrigante está por venir, porque las misteriosas fluctuaciones podrían ocultar un significado más profundo, cuyo descubrimiento prometía marcar el inicio de una nueva era en la astronomía. Misteriosas fluctuaciones, un lenguaje que los científicos intentan descifrar. Los científicos comenzaron a centrarse en las extrañas fluctuaciones del objeto, suponiendo que podrían ser la clave para desvelar su misterio. Esta estrella parpadeante empezó a considerarse no solo como un fenómeno astronómico, sino como una especie de lenguaje que aún está por descifrarse. Cada destello de brillo y sus cambios característicos fueron estudiados utilizando las tecnologías más avanzadas. Algoritmos complejos procesaban los datos, intentando encontrar patrones repetitivos que pudieran dar una pista sobre la naturaleza de este fenómeno. Algunos investigadores sugirieron que estas frecuencias y oscilaciones podrían ser señales de una forma de vida lejana o algo parecido a un código Morse natural del universo, lo que por supuesto solo aumentaba el interés y la emoción en los círculos científicos. Otros, con una actitud más escéptica, intentaban aplicar los modelos existentes de sistemas estelares a este objeto, esperando encontrar variaciones poco conocidas en los datos que pudieran explicar su extraño comportamiento. Durante el proceso de análisis, los astrónomos notaron que las fluctuaciones seguían una cierta periodicidad, pero cada nuevo ciclo añadía algo nuevo a ese ritmo, creando la ilusión de que el objeto intentaba contar algo más.
Esto solo aumentó el deseo de los científicos de abrirse paso a través de los enormes volúmenes de datos y finalmente comprender qué es exactamente lo que estaban observando. Para comprobar estas hipótesis, los astrónomos recurrieron a las simulaciones por ordenador más avanzadas, que podían ayudar a reproducir condiciones similares a las que podrían existir alrededor de un objeto tan inusual. Junto con astrofísicos y especialistas en mecánica cuántica, comenzaron a proponer teorías que no solo revolucionarían la astronomía, sino que también conducirían a nuevos descubrimientos en la física. Como resultado, sus esfuerzos iban abriendo poco a poco la puerta a regiones del cosmos aún inexploradas. Sin embargo, aún les esperaban muchos más enigmas por delante, porque lo que habían descubierto hasta ahora parecía ser solo la punta del iceberg. Las preguntas se multiplicaban, y los científicos comprendían que había llegado el momento de reconsiderar su visión del universo y sus leyes. El astro invisible. ¿Cómo el espectro engaña a los observadores? No solo las oscilaciones, sino también el propio espectro de radiación del objeto resultó ser un enigma que cautivaba la imaginación de los astrónomos. Los observadores estaban asombrados de lo mucho que el espectro los engañaba, mostrando características que no encajaban en los modelos existentes. La espectroscopía, una herramienta que durante siglos ayudó a revelar los secretos de estrellas y galaxias lejanas, en este caso, parecía perder su magia. Cada radio, profundidad y textura del espectro parecían estar en constante cambio, como si se transformaran con cada nueva observación. El equipo de científicos intentó descomponer este espectro engañoso en sus componentes individuales con la esperanza de encontrar una pista importante. Pero tan pronto como fijaban ciertas líneas espectrales, su intensidad y estructura cobraban vida repentinamente y se mezclaban formando nuevas combinaciones aún más enigmáticas. En lugar de claridad, los científicos obtenían aún más enigmas que exigían la revisión de las teorías existentes. Especialistas en astrofísica y espectroscopía comenzaron a plantear hipótesis de que esto podría ser parte de un proceso que nunca antes habíamos visto. Hubo especulaciones de que el objeto podría ser una nube de gas interestelar mezclada con elementos desconocidos que crean este extraño juego de luces, o quizás es el resultado de la influencia de un tipo de energía completamente nuevo, sobre el cual solo podemos especular por ahora. Con cada análisis, los datos del espectro generaban nuevas preguntas. ¿Podría ser esto un indicio de la formación de un nuevo tipo de estrella o incluso de una galaxia? ¿O se trata de algo aún más radical como una forma de materia hasta ahora desconocida? Los científicos continuaron luchando con el enigma del espectro, ya que cada paso podía conducir a un descubrimiento capaz de cambiar nuestra percepción del universo. Y aún así, a pesar de todos los fracasos, nadie estaba dispuesto a rendirse. En lugar de eso, encontraron en este misterio la inspiración para seguir investigando y analizar incansablemente los nuevos datos. El objeto, que seguía escapando a su comprensión, los impulsaba a buscar enfoques cada vez más innovadores y poco convencionales, abriendo el camino a nuevos descubrimientos y quizás al reconocimiento de que apenas estamos comenzando a entender lo que esconde el universo. Las profundidades del tiempo y el espacio. ¿Qué se oculta tras esta anomalía? La anomalía presentada por este objeto parecía desafiar las concepciones sobre el tiempo y el espacio, obligando a los científicos a sumergirse en las profundidades del cosmos con renovada energía. El juego de la luz y la materia, que antes se consideraba explorado y comprendido, adquirió giros inesperados, abriendo nuevos horizontes para la investigación, como si tuviéramos que olvidar todo lo que alguna vez supimos. Ese es el desafío que planteó este enigma. La inusual estructura de este objeto obligó a los especialistas a reconsiderar los conceptos de tiempo y distancia, sugiriendo que aquí podrían estar en juego leyes de las que aún no tenemos conocimiento. Los astrónomos comenzaron a aplicar todo tipo de métodos para investigar si estos cambios no eran consecuencia de la curvatura del espacio-tiempo. Quizás estamos observando algo parecido a un espejismo cósmico, creado por distorsiones gravitacionales masivas. Los esfuerzos conjuntos de científicos e ingenieros llevaron a la creación de modelos computacionales capaces de simular el efecto de fuerzas desconocidas sobre las ondas de luz. Estos modelos ayudaron a suponer cómo podrían existir tales anomalías en regiones del cosmos que antes no habían sido estudiadas. Mientras tanto, los telescopios continuaban registrando cada pequeño matiz de los destellos. Quedó claro que las observaciones, que a primera vista parecían contradictorias, podían ser parte de un fenómeno más complejo. Quizás se trate de una ventana al pasado que nos permite asomarnos a la historia del universo que aún desconocemos. En sus intentos por descifrar este enigma, los científicos no descartaron la posibilidad de que el objeto interactuara con una masa o energía invisible que podría explicar los extraños efectos gravitacionales.
En busca de respuestas, los astrónomos recurrieron a los datos de otros objetos astronómicos para confirmar o refutar sus teorías. Continuaron observando, comparando y analizando, siguiendo las más mínimas pistas en el universo, porque cada nuevo descubrimiento solo los acercaba más a comprender qué se esconde detrás de esta asombrosa anomalía cósmica. Una mirada recalibrada. ¿Estamos preparados para aceptar nuevas reglas cósmicas? Los investigadores empezaron a preguntarse si realmente estamos listos para aceptar nuevas reglas cósmicas. A los ojos de muchos científicos se hizo evidente que los modelos y teorías habituales ya no podían explicar este fenómeno. Los métodos convencionales empezaron a parecer insuficientes y surgió la necesidad de una perspectiva completamente diferente. Astrónomos y físicos unieron fuerzas para replantear el enfoque tradicional sobre la radiación y las oscilaciones. En lugar de recurrir al análisis tradicional, adoptaron las tecnologías más avanzadas y métodos interdisciplinarios para ampliar los horizontes de sus investigaciones. Comprender el objeto parpadeante requeriría no solo nuevas herramientas, sino también un cambio de paradigma. Los científicos comenzaron a desarrollar hipótesis que incluían nuevas leyes físicas y métodos de observación. Mientras los telescopios continuaban monitoreando el objeto, los equipos trabajaban en análisis únicos para revelar los mecanismos que rigen esta enigmática estrella. Algunos grupos de investigación incluso recurrieron a la mecánica cuántica intentando averiguar si podía explicar fenómenos tan extraordinarios. Poco a poco surgió la idea de crear una red global de telescopios para obtener una imagen más clara. Esto permitiría coordinar las observaciones y estudiar mejor el comportamiento del objeto. Simulaciones complejas comenzaron a reproducir los posibles procesos que podrían estar ocurriendo en ese astro tan lejano. Utilizando los datos obtenidos, los investigadores intentaban comprender y desvelar el mecanismo oculto en las profundidades del cosmos. Sin embargo, paralelamente a estos esfuerzos, surgía otra pregunta. ¿Estamos preparados para adaptarnos a la nueva realidad del universo? Para muchos, este descubrimiento no solo resultaba fascinante, sino también inquietante. Ya que cada nuevo avance abría aún más interrogantes, los científicos revisaban radicalmente sus conocimientos. Y en esta búsqueda constante residía la esperanza de que estamos al borde de una nueva revolución científica, capaz de cambiar por completo nuestra comprensión del cosmos y sus leyes. Objetos astronómicos no identificados, nueva clasificación o ilusión. Entre la multitud de descubrimientos astronómicos, este objeto parpadeante destaca por su naturaleza incomprensible. Los científicos se sumergen en un abismo de datos, intentando determinar si se han encontrado con una nueva clase de objetos astronómicos o con una ilusión generada por nuestras limitaciones en la percepción del cosmos. La diferencia entre intentar ver la verdad y simplemente girar en las arenas movedizas de lo desconocido se vuelve imperceptible. Pero ¿qué pasaría si este objeto fuera solo la punta del iceberg de un vasto océano de conocimientos inexplorados? Equipos de astrónomos de diferentes partes del mundo se han unido para clasificar este fenómeno que no encaja en los marcos habituales. ¿Qué clase de estrella es esta? Quizás sea solo un destello visual de una nueva realidad física con la que aún no nos hemos encontrado. ¿O este descubrimiento señala errores en nuestros modelos y suposiciones actuales sobre la dinámica del universo? Por ahora no hay respuestas definitivas, pero el afán por clasificar este objeto se ha convertido en el motor de la investigación. Tras décadas de observaciones y análisis, como los realizados con este objeto, surge una nueva hipótesis. Parece que estamos al borde de descubrir una forma fundamentalmente nueva de materia o energía que no encaja en el modelo que conocemos. Mientras los escépticos apelan a un posible error en las observaciones, los partidarios de la nueva teoría continúan trabajando para ampliar los límites de la ciencia. Si las suposiciones resultan ser correctas, existe la posibilidad de que toda la cosmología como ciencia deba ser revisada. Las clasificaciones astronómicas generalmente aceptadas comienzan a resquebrajarse y surge la pregunta de si es necesario crear una nueva categoría para tales objetos. Es posible que pronto el mundo vea un nuevo catálogo que describa las propiedades y características de cuerpos tan inusuales. Esto nos obligará a reconsiderar nuestra comprensión del universo y nos mostrará cuántos misterios más se esconden en los vastos espacios cósmicos. Las particularidades de este objeto, que ya no puede clasificarse como una estrella o galaxia común, podrían marcar el inicio de una nueva era en la astronomía, donde cualquier sorpresa es posible. Y aunque el camino aún es largo, el descubrimiento de este objeto parpadeante podría ser el comienzo de una nueva era en la exploración del universo, donde las fronteras se desdibujarán y la realidad superará la fantasía más audaz.